Ya nos dieron las 8 de la mañana con 1 minuto y continuamos con más aquí en Noticias Telemax. Así es, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio. Está con nosotros el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez, arqueólogo de Lina. Estamos platicando sobre las casas prehispánicas subterráneas. Muy buenos días y bienvenido, Júpiter. Hola, buenos días a todos. Pues ahora les voy a platicar en estos días que hace mucho calor. Bueno, no sé si han preguntado en el pasado cómo vivía la gente, cómo le hacía para estos días tan calurosos, dado que pues no había aire acondicionado, no había abanicos, no había sistemas de refrigeración. Entonces, a veces nos preguntamos cómo le hacía la gente, simplemente se ponía abajo de un mezquite y a esperar a que pasara el día, o cómo le hacían para vivir y dormir en esta época del pasado, ¿no? Entonces, ahora les voy a platicar de varias formas o soluciones para vivir un verano agradable y que mejor que utilizar pues, la tecnología. Normalmente cuando pensamos en casas prehispánicas, pues hay una serie de casas que sabemos que se construyeron en el pasado que tenían que ver con pues casas de palos, ¿no? Con zarpeados de tierra y que lo cual nos permitía pues estas construcciones de adobe, ¿no? El adobe, como sabemos, es un material sumamente dinámico y perfecto para el clima, ¿no? Fresco. Y esa es una solución que tiene pues miles de años, ¿no? No solamente en Sonora, sino en todo el país, pues todo el mundo se han utilizado construcciones de tierra, ¿no? Y bueno, les iba a mostrar unas imágenes, pero lo que sí es que normalmente cuando encontramos son alineamientos de piedras que estas estructuras, pues tenemos que usar un poco la imaginación y pensar en estas estructuras de palo y con techos de terrado, que es como vemos. Normalmente si vemos una casa prehispánica, pues veremos las líneas de las rocas, pero ¿qué pasa hacia el pasado? Vámonos como 1000 años para atrás. Y en este caso es el sitio de la playa donde, pues también nos preguntábamos arqueólogos, bueno, en todo este terreno, ¿dónde estaban las casas? De repente observamos y están ahí los metates, evidentemente evidencia de que ahí a un lado estaban, pues ahora sí que haciendo las tortillas, y tuvimos la fortuna con el proyecto Elisa Villalpando en trabajar en la playa y descubrir una de estas casas enterradas. Resulta con que a la hora de hacer los cortes en los perfiles, pues descubrieron las casas que se llaman semisubterráneas, que lo que vemos en la imagen, esto se trata. ¿Cómo solucionamos el problema del clima? Pues hacemos un hoyo en la tierra porque es más fresco abajo de la tierra. Tú haces un hoyo y siempre la tierra va a estar mucho más fresca que el exterior por cuestiones, ahora sí que de la dinámica del ambiente. El suelo siempre va a ser más fresco. Entonces, le pones un techo, pues qué maravilla. Resulta con que pues ahí están las casas, la solución ideal. Pero para encontrar estas casas, pues es necesario hacer calas y cortes en los terrenos para descubrirla, porque finalmente son casas semisubterráneas que con el tiempo se tapan y son muy difíciles de descubrir. Sin embargo, a 1 o 2 metros. no están a 30, 40 centímetros, pero el chiste es muy difícil encontrarlas. Aquí estamos viendo en el caso de Douglas, ahí en Agua Prieta, donde se hizo una excavación y ahí está, ¡parán!, el piso de la casa, ¿no? Van a decir, bueno, eso es un montón de tierra. Bueno, ya que se empiezan a excavar, pues podemos ver los hoyos donde guardaban, almacenaban cosas, porque también la tierra sirve para guardar cosas frescas. Y a los alrededores podemos ver estos hoyitos. Estos son las marcas de la madera con la que hacían la estructura. Hay otras mejor construidas, por ejemplo, en este caso es en Utah, en Colorado, y aquí está la reconstrucción de estas casas semisubterráneas. Es decir, la solución ideal que se utilizó por milenios en Sonora y que continuó en el presente, que estos son casas de los Tohono O'odham o los O'odham, que son casas pues de estructuras. Y hemos descubierto muchas. Esto es cerca de Pitiquito, donde pues aparecen los hoyos, los elementos, y a la hora de ir encontrando, pues aquí están los hoyitos, estas marcas de las casas donde vivía pues la gente solucionando las cuestiones climáticas en el desierto de Sonora. Y hay casas pequeñas, hay casas muy grandes, y aquí vemos otro ejemplo, pues literalmente pues es donde vivía la gente. Entonces no es que vivía la gente en el monte ni nada, sino pues tenían casas como tal. Aquí está también cerca de Imuls, otra de las casas, pero estas son diferentes, estas son cuadradas, ¿no? Van cambiando con el tiempo y tuvimos la oportunidad de hacer una excavación de esta que así se vería en superficie. Y el proceso arqueológico pues es muy minucioso, hay que ir ahora sí que quitando las capitas de la tierra poco a poco, ir descubriendo a ver qué podríamos encontrar. Y aquí estamos viendo este proceso de la excavación, que esto es algo que tardó más de 3 semanas y bueno, ahí lo vamos haciendo con cuidado y como podrán ver, fuimos removiendo poco a poco las capas, se van quitando las piedras, se van encontrando artefactos, hasta que de repente todas estas piedras nos están indicando pues literalmente la construcción de una casa cuadrangular, pero también una casa semisubterránea, Los ¿no? sótanos que también se usaban mucho más antes, ¿tendrá que ver también con espacios
con mejor clima en las casas. Sí, evidentemente los sótanos, bueno, es una solución climática que incluso en Sonora, en Hermosillo, hemos encontrado casas que tenían sótanos para guardar los alimentos y que permitieran. Aquí, por ejemplo, estamos viendo también esto, la hornilla, ¿no? Este es en este caso, me gusta mucho el ejemplo de aquí del cajón del Babasac, porque literalmente encontramos las piedritas donde ponían encima la olla para cocinar los alimentos. Wow. Es decir, una vista muy íntima de la vida de la gente que vivió en esta región de Imuris, que por cierto, cuando hicimos los estudios de polen, encontramos incluso polens de pino, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, entre los Hogan de los Navajo, siguen esta tradición de la construcción de las casas de tierra. Este es un poco más, digamos que es una casa tradicional que ahora la gente la usa para hacer ceremonias, para rezar, pero tiene que ver con sus orígenes que aparecían en todo el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México. Así serían los pueblos, si empezamos a usar un poco la imaginación, así serían los pueblos de la gente de Sonora. Y en su interior, pues ahí está, en el Hogan, pues ahora sí que el hogar, el heart que le dicen en inglés, que es donde tú calientas y ahora sí que, así como hace calor, pues también hace frío en el invierno. Entonces, la casa soluciona ambos problemas, ¿no? Para inviernos muy fuertes y para calurosos. Y de repente, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de una situación muy interesante. Esto es cerca de Magdalena. Y como podemos ver, si ya vieron las imágenes, pues podemos ver, estos son los arranques de los cuartitos, que son mucho más pequeños. Los hoyitos donde pones los postes y amarras y haces la estructura. Esto es cerca de Magdalena, en un bloque de roca que, pues imagínense este bloque de roca con un montón de casas y ahí está toda esta evidencia que quedó plasmada con estos pequeños hoyos y estos surcos, pero sin embargo son casas muy pequeñas, son casas, estas no tienen 1,5 metros, 2,5 metros, que nos hablan finalmente de otra forma de hacer las construcciones que serían más bien como construcciones aparentemente de un uso más ritual, que se vería así en el pasado con estas construcciones de casas semisubterráneas. Y aquí está este bloque, ¿no? Un bloque muy interesante cerca de Magdalena que está hecho de toba volcánica que pues les permitió grabar, además de las casas, también tiene muchas pinturas y grabados alrededor, que sin embargo, pues estos sitios en la región de Cucurpe y Magdalena están en riesgo porque actualmente existe un comercio muy fuerte de la cantera, ¿no? Entonces la gente ha ido y ha explotado las canteras y pues hemos señalado estos sitios de importancia arqueológica, pero sin embargo, bueno, hacemos un llamado para que la gente, si ellos van y buscan la cantera, no destruyan donde encuentran esos grabados y esos petrograbados, porque finalmente son evidencias del pasado. Aquí podemos ver pues la extracción de la cantera para hacer sí una tradición reciente para vender pues los objetos de cantera que se venden sobre todo en la región de Imuris Magdalena, pero que pues hay que tener un poco cuidado de que no vayan a destruir estos sitios arqueológicos donde pues quedan las evidencias, como podemos ver pues en la parte superior, ahí se ve el cuartito, y pues imagínense cómo sería la vida de estos espacios ceremoniales y que pues nos están hablando de pensar en las casas de la gente que finalmente pues solucionó el problema de la hora del calor, no en estas, pero sí en las que veíamos, las de abajo, pues vivir de una manera agradable, porque Aquí finalmente en Sonora, pues todo nos importa. En Magdalena y en Imuris han encontrado Estas evidencias de estos grabados en canteras. Pero las casas semisubterráneas, pues hemos detectado en todo el estado de Sonora hacia los periodos más tempranos, es decir, se construyeron desde hace más de 5,000 años y bueno, se siguieron utilizando hasta las fechas actuales donde los grupos como los Odan, los Pápagos que dicen, siguieron utilizando a nivel histórico las casas semisubterráneas como una solución y como decías, pues también en épocas recientes de la colonia, pues los sótanos era la solución. Para si no tienes refrigerador, pues guarda las cosas en el sótano. Wow, muy, muy interesante. Ahora sí que miradas al pasado para entender el futuro. Pues sí, aquí estamos y pues ya saben, entonces no construya de adobe, que esa es la solución si no quiere pagar mucho su recibo de luz. Muy bien, muchas gracias, Júpiter. ¿Dónde te encontramos? Pues síganos en redes sociales, en Antropología e Historia en Sonora, en Facebook, y ahí podemos publicar todas las cosas que hacemos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este marco del 50 aniversario que acabamos de celebrar, los 50 años de la presencia del INAH en Sonora. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades, Júpiter. Hacemos una pausa y regresamos. Muy bien.